amigos de Santa Mónica Digital? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Hoy es viernes y tenemos una cita. Damos la bienvenida también a nuestros compañeros quienes ya están con nosotros. Saludamos a Fiorella y a Ever quienes nos acompañan. Francisco está en una misión, tiene unos días un poco complicados y no va a estar con nosotros durante estos días, pero sí está Fiorella y Ever a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal estás, Fiorella? Buenas noches, bienvenida. Hola Nico, ¿qué tal? Hola a todos en sus casas. Feliz de estar un viernes más con ustedes y lista para el compartir. Así es, y también nos vamos hasta Chihuahua, hasta México, para dar la bienvenida a Ever, quien ya está con nosotros. Ever, ¿qué tal estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nico? Muy bien, gracias a Dios. Aquí contento de encontrarme nuevamente con ustedes. Y por aquí está Pancho también, ¿eh? Ya se Ha incorporó. ingresado. Perfectamente. Entonces nos vamos hasta Argentina para dar la bienvenida a Francisco. Pancho, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bienvenido a Noche de Viernes. Hola, ¿qué tal a todos? Contento de estar en una nueva edición y bueno, las que vienen no sé si podré estar, voy a hacer todo lo posible, pero acá estamos para compartir. Claro que sí, eso es lo importante y además se nos viene diciembre, ¿verdad? Un mes que ya tiene el Adviento a las puertas. De hecho, el domingo celebraremos ya la primera semana de Adviento y luego la segunda, la tercera, la cuarta. Y ahí nomás tenemos la Navidad, tiempo de paz, tiempo de esperanza, de villancicos, aquí en Perú de comer chocolate, de tomar chocolate y comer mucho panetón y además pavo. No sé cómo lo celebrarán en sus países, pero hablaremos la semana siguiente sobre la Navidad y sobre las festividades propias de cada país. Hoy vamos a hablar de este tema que de alguna manera tiene que ver con nosotros, implica, de hecho nos ha cambiado la vida, además ha trastocado todas las relaciones sociales, económicas y sociales. Esta pandemia que afecta a nuestra sociedad. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo están viviendo en sus respectivos países? Porque si miramos las cifras, es que asusta ya decir cifras y hablar de muertos, ¿verdad? Casi 61 millones y medio ya, yendo a los 62 millones de personas infectadas, más de 1,5 millones de personas, llegando casi al 1,5 millones ya de personas fallecidas, de muertos. ¿Cómo viven la pandemia, Fiorella? ¿Cómo lo estás sintiendo tú? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia desde Lima? Bueno, Nico, sí, la verdad es que al inicio de la pandemia sí me chocó muchísimo a mí y a mi familia. Creo que hoy en día ya ha mejorado bastante, pero al inicio, pues mi papá es una persona de riesgo y yo vivo con él y con mi hermana. Entonces teníamos que sí o sí restringir las salidas, incluso para ir a comprar con mi hermana nos turnábamos, íbamos una vez cada 2 semanas y era bastante difícil, incluso para las consultas de mi papá, empezar con las citas virtuales y ese tipo de cositas sí me movieron bastante. Incluso hoy en día también no es que salga tanto. Igual las compras siempre son una vez cada 2 semanas y sobre todo por mi papá, para no exponerlo a él. Entonces, por ese lado mi estilo de vida sí cambió bastante, incluso con el trabajo remoto. Yo inicié este año un nuevo trabajo en enero. Solo estuve en febrero en la oficina y luego todo el año ya de corrido con trabajo remoto. Entonces también es adaptarse a ello, pero siempre con ánimos. Creo que es lo más importante y sobre todo también mantener esa paz en casa, ¿no? Porque mi papá es una persona súper nerviosa a veces, con la presión alta. Entonces mi hermana y yo hemos sido las encargadas de transmitirle tranquilidad y alegría. Qué importante eso, ¿verdad? Crear un clima propicio, agradable en casa para sobrellevar esto que es de película, es que asusta. Lo veíamos en ficción, lo veíamos en muchas películas, pero de pronto esto se ha hecho en realidad y lo estamos padeciendo aún. Vamos a preguntar a Francisco, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo se está viviendo en Argentina? Porque Perú y Argentina llevaban cifras casi parecidas, pero no obstante, Argentina ahora tiene más contagios que nuestro país. No sé si habían decretado también cuarentena en Argentina, pero ¿cómo lo has sentido tú? ¿Cómo lo has vivido desde el sitio, desde ese contexto de angustia, de miedo y de mucho recelo que estamos viviendo a nivel internacional? Francisco, ¿cómo lo has pasado? Bueno, a mí me pasó que yo me fui de mi ciudad natal en marzo del 2019 a trabajar por todo el país, por varios lados, y me trajo la cuarentena de vuelta a mi ciudad natal en marzo de este año. Y fue algo muy loco, de alguna manera, porque es dejar todo lo que estás haciendo para encerrarme. Yo vivo solo
y me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. El primer mes, que fue marzo, la pasé mal, sinceramente, muy angustiado, muy deprimido. No encontraba, digamos, consuelo en muchos lugares. La verdad que estoy diciendo algo que no tenía pensado decirlo, ¿no? Y contarlo. Pero fue muy duro porque comprendí de verdad lo que es estar solo. Nosotros, yo siempre que lo cuento, digo que los argentinos, sin discriminar a nadie ni nada, tenemos un apego hacia la amistad, hacia el compartir constantemente, hacia el formar comunidad, y lo sentí, me sentí solo, que mis amigos estaban, sí, virtualmente, que los asados no estaban más, que nuestras juntadas no estaban más, que el compartir, un abrazo, nosotros somos muy de abrazarnos, de demostrar ese tipo de cariño, y eso dejó de existir en mi vida. Tener a mis papás a tan solo 6 cuadras y no poder verlo también me pasa como Fío. Mi papá es grupo de riesgo solamente por edad, mi papá y mi mamá no tienen otro tipo de diagnóstico, digamos, que no sea la edad, más allá de eso, por la pandemia. Pero fueron momentos muy duros, en los cuales hasta inclusive me llevaron a pedir volver a mi trabajo, a la oficina. Nosotros con mi oficina realizamos muchos trabajos con datos personales, entonces no podemos trabajar de nuestras casas porque no nos permite tener datos personales por el tema de que sea una venta de datos personales a grandes empresas o padrones electorales. Entonces, fue muy duro, no hacía nada, y fueron casi 25, 26 días en el que me dedicaba por ahí a lo que me gusta, a tocar música, a ver películas, hasta que un día dije, no me está llenando porque no me siento así. Quizás es por también mi hiperactividad que costó tanto, pero bueno, acá estamos, volví al trabajo. Después, bueno, tuvieron que cerrar hace poco nuevamente porque hubo un brote muy grande. Es como que la pandemia se está extendiendo hacia el norte de nuestro país, de alguna manera, y sigue siendo riesgoso. Seguimos en cuarentena, obviamente, con algunas habilitaciones más, pero seguimos en cuarentena. Le siguen pidiendo a la gente que no salga a la calle, de alguna manera. Así es, y evitar aglomeraciones, pero esto, viendo la realidad de la muerte, Francisco, tú ya sospechas que te voy a preguntar, ¿verdad? La muerte de Maradona ciertamente ha alejado un poco ese protocolo y las autoridades temen contagios después de estas aglomeraciones. Este funeral multitudinario y ese velatorio multitudinario que ha tenido Maradona, ¿qué piensas tú de eso? Sí, tengo muchos sentimientos encontrados, ¿no? Claro. Antes de empezar hablaba con Fío, en mi Facebook hice una publicación con el corazón, de verdad. Ya. Mi infancia, mi papá me hablaba de Maradona. Yo tuve la oportunidad 2 veces en mi vida de verlo jugar en vivo y en directo. Y era un jugador distinto, o sea, era el jugador del pueblo. Como yo lo puse ahí en la publicación, en los momentos más difíciles de este país, que fueron la guerra de Malvinas y la dictadura militar, Diego Maradona nos dio las alegrías más grandes que tuvimos, que fueron las 2 Copas del Mundo. Y eso es algo que sobrepasó todo tipo de barreras. Y lo vimos ayer mismo en el funeral. Hay una imagen muy linda, sí, que es un hincha de Boca abrazado a un hincha de River, llorando. Y eso era Maradona. Unía al pueblo. Perdón, porque justo están hablando con un fanático. Quiero pedir 1000 disculpas. No, perfectamente. Está bien, porque ese sentir, no solo lo que tú sientes, lo que tú piensas, Pancho, sino muchos argentinos en el mundo entero, porque argentinos hay en todos lados. Exactamente. Y en mi publicación ponía, ¿no? Llegó la hora que te van a juzgar de verdad, y te va a juzgar quien te tiene que juzgar. No nosotros, que los juzgamos toda su vida. Cometió millones de errores, y los cometió quizás hasta el último día. Y yo ponía en la publicación, ¿no? Lo único que te va a pedir el que te va a juzgar es que le devuelva la mano que le robaste. Es una metáfora hermosa para nosotros. Ya, sí. He visto tu publicación bonita. Me pareció interesante, por si es que se lo voy a preguntar a Francisco, cómo lo está llevando, cómo lo está padeciendo, porque es que lo están padeciendo en realidad los argentinos. Sí, sinceramente, hoy es nuestro tercer día de duelo y yo termino el programa y es como que me pongo triste de vuelta, sinceramente. Y no le encuentro una explicación, porque no le encuentro una explicación. Pero me pasa eso, porque amábamos a Maradona, yo lo puse, para mí era un artista. Y era un artista atrás de una pelota.
amo el arte y descubrir ese arte atrás de un objeto de cuero que se infla Sí, sí. es indescriptible. Las cosas que hacía. Y volviendo a lo que me preguntabas, Nico, sí, la verdad que lo que fue el velorio fue un desborde de gente increíble, era algo que podía ser pensado, no se cumplió ningún tipo de protocolo, desde el de salud hasta el de la policía. Sinceramente, los argentinos somos muy efusivos y las barras bravas siguen mandando más allá del gobierno, más allá de las fuerzas policiales, y bueno, se vivió lo que se tenía que vivir, pero tenemos que ser conscientes que atrás de este fenómeno que amamos hay una familia. Y creo que eso es lo más importante y lo que quizás en un momento la gente pudo entender, aunque duela hoy no poder ir a Buenos Aires a un cementerio a visitarlo, porque está en un cementerio privado, ¿no? Pero es nuestra manera de despedirlo, con palabras, con fútbol y con una lágrima, con la piel de gallina, como sea. Pero lo recordaremos siempre. Siempre hay una frase muy famosa acá que salió en muchas remeras que es: mis hijos y los hijos de mis hijos me preguntarán por vos y les tendré que contar. Es la asignatura que tenemos pendiente. Contarles que vimos, amamos al mejor jugador del mundo. Como jugador, siempre estoy hablando como jugador. Como persona hay otro Diego. Y hay miles de Diego más como persona y como personalidades. Pero al que amamos es al que nos regaló las alegrías del fútbol, que era lo que necesitaba este país en ese momento. Perdón y gracias. Perfectamente. Francisco, entendemos y además muchos comparten tu opinión, ese fútbol, esa magia que hacía con el balón, ¿verdad? Arte, lo has traducido tú. Y es verdad lo que hacía Diego de Maradona, no solo para los argentinos, sino para el mundo entero. Todos han gustado, degustan de su arte. Y ciertamente aquella tradición oral que tú dices, contaremos a los hijos y a nuestros hijos lo que pasó, lo que fue Diego Armando de Maradona. Bien, vamos hasta México, vamos hasta Chihuahua, vamos a preguntar a ver cómo están viviendo ustedes esta pandemia que asola al mundo entero. Estados Unidos más al norte tiene las cifras récord, pero México también. Cuéntanos, porque acabamos de perder a un gran fraile, Ever. Yo sé que tú estás dolido, probablemente lo has conocido. Ha muerto José Luis Garayoa, ¿verdad? Un fraile icono misionero actual, ciertamente. Y además que muchos admirábamos el trabajo que hizo en Sierra Leona, en África. Decía yo comentando con los frailes, los bichos que ha tenido en África, lo que ha vencido en África. Y no solo en África, también fue rehén. No nos olvidemos que estuvo secuestrado en Sierra Leona. El ébola también estuvo ahí, él resistiendo y apoyando a los africanos. Y viene a Estados Unidos a morir con coronavirus. Cuéntanos, Ever, tú cómo te sientes y cómo están llevando esto los mexicanos. Gracias, Nico. Pues bueno, yo creo que el sentimiento es compartido con todos los países, ¿no? Esta contingencia sanitaria, esta pandemia, pues a todos nos agarró de sorpresa, nadie se esperaba. Recuerdo cuando empezaban a salir noticias, ¿no? Y decíamos, bueno, irá a llegar a nuestro país o no. Cuando ya llega o se dan los primeros casos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando cuando interrumpimos actividades por primera vez, ¿no? Que fue allá en marzo, inicios de marzo, y que pensábamos que íbamos a parar 2 semanas, ¿no? Que esto en 2 semanas se controlaba, y pues no fue así, ¿no? Y yo creo que también por algún tiempo, por lo menos de manera personal, me pasó lo que a Pancho, ¿no? Por el modo de mi trabajo, pues mucho de ello sí lo pudimos hacer de home office, ¿no? A la distancia, desde casa. Y pues esto técnicamente podía mantener, ¿no? el ritmo habitual, pero era distinto, ¿no? También a mí en la casa me empecé a desesperar, ¿no? Incluso también un poco de depresión, ¿no? Pues, no sé si pueda llamarla depresión, ¿no? Pero ese Angustia, desánimo, ¿verdad? ¿no? Uh-huh. También vivo solo, Uh-huh. y pues claro que esto era complicado, ¿no? De vez en cuando así me daba las escapadas aquí en la oficina, a estar solo, ¿no? En la oficina, pero como para cambiar un poquito el ambiente. Y pues bueno, ahora que ya se han reactivado muchas actividades, seguimos pues con todos los protocolos de seguridad, ¿no? Sigo ahora aquí en la oficina y pues me quito el cubrebocas nada más para la transmisión, ¿no? Pero
pues bueno, es algo que hemos ido aprendiendo a sobrellevar. Desgraciadamente, pues hemos perdido también a muchas personas. Aquí en México han fallecido más de 100,000 personas. Sí, muchos conocidos de aquí de mi entorno, tal vez no el más próximo, pero sí amigos y conocidos, pues lamentablemente han perdido la vida, o familiares de ellos, y pues claro que es una realidad que nos pega, ¿no? Y igual lo que comentabas, Fray José Luis Garayoa, efectivamente me pudo muchísimo enterarme de su muerte. Era un fraile al que yo creo que muchísimos admiramos, ¿no? Y lo seguiremos admirando por toda la labor que hizo. Él empezó su ministerio prácticamente aquí en la misión en Chihuahua, así que pues es también muy cercano, y era cercano también a los jóvenes. Aquí en Chihuahua lo teníamos muy cerca, porque ahora que estaba aquí en Estados Unidos, en El Paso, estamos a prácticamente 3 horas y media en coche de distancia, ¿no? Y poco antes de iniciar la contingencia sanitaria, dentro de nuestras actividades estaba planeado que él pudiera venir aquí a Chihuahua a compartirnos su experiencia, ¿no? Y hacer un tipo gira de conferencias por las 4 comunidades que hay aquí de Agustinos Recoletos. No se pudo, pero bueno, en julio nos pudo dar todavía una charla virtual a las juventudes Agustinos Recoletas, y pues con la esperanza de otra, ¿no? Y pues nos quedamos ahí esperando, y pues claro que el coronavirus, pues además de habernos enseñado a valorar más, pues nos ha hecho cambiar de vida radicalmente. Es verdad, Ever, lo que tú dices, nos ha hecho cambiar de vida, nos ha hecho replantear muchas cosas, y vamos a volver a Fiorella para preguntarle, porque también nos ha dado cuenta, nos ha hecho tomar conciencia en realidad de que somos vulnerables, de que el mundo se puede parar en cualquier momento y que nuestra especie es débil y peligra. Imagínense ustedes la cantidad de muertos, y además ha pasado ya un año, prácticamente en diciembre va a cumplir un año desde el primer caso que apareció en China, y no podemos dar con la vacuna. Eso nos hace tomar cuenta también de nuestra vulnerabilidad como especie, y además hacia dónde va el desarrollo de nuestro mundo, de la tecnología, de la ciencia. Fiorella, ¿cómo ves tú esta enfermedad que de alguna manera nos escarapela la piel y nos pone los nervios de punta cuando uno escucha que murió un pariente cercano, un conocido, o simplemente algún personaje público, y se lo llevó y se lo cargó el coronavirus? ¿Cómo te sientes tú, o cómo intentas que esto no impacte en tu salud mental o en tu inteligencia emocional? Sí, Nico, de hecho, como decía Ever, yo también he perdido varias personas de mi entorno. Incluso cuando recién empezó todo esto de la cuarentena, en el mes de abril, yo perdí a un profesor muy querido del colegio. Y me chocó muchísimo porque él me enseñó matemática toda la secundaria, y lo conocí incluso desde primaria porque también había enseñado a mi hermana. Entonces su muerte me agarró en verdad en frío, y sí la pasé bastante triste por 2 semanas, y luego recuerdo que hablé con un sacerdote que me habló sobre el significado también de la muerte, ¿no? Es decir, Pío está en un lugar mejor, está con Jesús, está con María, entonces alégrate por ello, ya que ya cumplió con su misión. Entonces, muerte tras muerte de algún ser querido o de algún amigo mío, he pensado ello, ¿no? Que cumplieron su misión, por algo ha pasado todo esto, entonces de una u otra manera hay que sacarlo mejor. Por ejemplo, yo he valorado muchísimo en este tiempo a mi familia. Por ejemplo, mi papá ya es una persona mayor, entonces ahora creo que valoro más que nunca su salud. Lo importante es que estemos con salud. Por eso cada día en mis oraciones también agradezco que mi papá, mi mamá cuenten con salud, que mi hermana también cuente con salud. Creo que eso es lo más importante ahora. Y mantenerse unidos, porque si no estuviéramos probablemente juntos sería más difícil. Yo estaría con la preocupación de que algo le puede pasar a mi papá, algo le puede pasar a mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, está en Italia, y ella también fue súper crítico todo esto de coronavirus. En su momento hubieron muchos muertos. Y la segunda ola también, ¿verdad? Sí, terrible, claro. Mi mamá dejó de trabajar más de un mes, y mi hermana y yo estábamos preocupadas cuando regresase a trabajar. Entonces mi mamá hoy en día sigue con el protocolo, y no hay día que yo no le mensajee, que no la llame, porque es una preocupación latente de todas maneras que ella se pueda contagiar. Pero sí, Nico, trato de pensar siempre de manera positiva y agradecer en las oraciones siempre porque estamos con salud, sobre todo mi familia.
Es muy importante esto, ¿verdad? Es que es casi como en las películas, cuando tenemos una amenaza externa, pues miramos el entorno, miramos a aquellos seres que amamos. En tu caso, Francisco, que te ha tocado pasar solo, ¿verdad? Que es duro pasar esta cuarentena solo, pero no obstante, ¿cómo has sentido tú esos golpes que va dando esta pandemia, este virus letal que va llevándose a gente importante y no importante, a seres que amamos en realidad y no respeta nada? Y además la demora que tenemos con la vacuna, ¿no? Es que la vacuna es el agua bendita que va a caer, es esa lluvia después de una sequía que estamos esperando y que no termina de llegar. ¿Cómo lo vives tú, Francisco? Sí, me uno mucho a lo que decía Fío y a lo que decías vos, Nico. Cuando uno se pone a pensar, a la hora de evaluar lo que tiene y poder apreciarlo, también pensar que ¿para qué quiero tantas cosas materiales? ¿Para qué quiero el dinero si el dinero no compra la salud? Si puedo tener tantas cosas o tantos proyectos y mañana viene un virus, me contagio y me puedo llegar a morir. Creo que también esa es una de las enseñanzas que nos deja en el plano político y en la economía mundial esta pandemia, ¿no? De que nada sirve poder tener imperios y dinero cuando no podemos combatir una simple pandemia, una simple gripe, bueno, que se interprete lo que digo simple, ¿no? No es simple, pero una enfermedad que está Pero llevando que es un a virus, que es muchísima un gente. virus diminuto, pequeño, que pone en zozobra a toda la comunidad internacional. Exactamente, así es. Así es. Así, Francisco, aquello que nos dices tú nos sirve para muchas personas para interpretar las emociones que van sintiendo y sobre todo ha ayudado a eso, a valorar la familia, a valorar a los amigos, el entorno cercano y el entorno grande que tenemos. En tu caso, Ever, ¿te ha servido esta pandemia que estamos viviendo aún, este estado de emergencia a nivel mundial, a lo mejor para replantear algunas cosas y a poner en claras otras? Y también para tomar decisiones. Hay personas que me dicen, esta pandemia me ha hecho ver tal o cual cosa. He visto que lo importante estaba aquí o que lo importante era otra cosa y que yo me estaba aislando, me estaba separando del camino. Sí, 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 igual que Pancho, que Fío, yo creo que va mucho en ese sentido, ¿no? Hacerme valorar lo que tengo, realmente también relativizar un poco ¿cómo llamarle? No la importancia, ¿no? Pero sí, a veces lo exagerados que podemos llegar a ser en cuanto al lugar que le damos a ciertas actividades, ¿no? Es decir, yo tenía un calendario hecho, un calendario donde cada una de las actividades prácticamente era intocable y de repente de un día para otro todas estaban en función de otra cosa, ¿no? O sea, se cambió. Los que trabajamos a veces en oficinas sabemos esto de las reuniones que son imperdibles, ¿no? Y que por nada del mundo tienes que perderlas y bueno, todo se cambió, todo se modificó y realmente también no se acabó el mundo, ¿no? Por eso, sino que bueno, fuimos aprendiendo a reorganizar, a cambiar, así que pues en este sentido, sí me ha ayudado, ¿no? A replantear muchas cosas, por supuesto, seguir cumpliendo, ¿no? Con mis responsabilidades, pero también darme cuenta que las personas están por encima de cualquier actividad, ¿no? De cualquier trabajo y que realmente el objetivo es que estemos la mayor parte de personas, ¿no? La mayoría, así que si eso supone dejar de lado alguna actividad, bueno, pues la prioridad será siempre una persona, ¿no? Y lo que nos implique esto, aprender a cuidarnos, aprender a convivir de otras maneras. Y por supuesto, esta pandemia me ha ayudado también a replantearme muchas cosas de mi vida, a ver qué es lo que quiero, ¿no? Hacia dónde voy y si los pasos que estoy dando me están conduciendo a ese lugar y pues también pues tomando algunas decisiones, ¿no? Claro está que pues muchas de ellas igual irán esclareciendo su sentido, ¿no? Poco a poco conforme vaya avanzando, pero pues estamos aprendiendo, ¿no? Que yo creo que es la disposición también que nos dejó o la lección que nos está dando esta pandemia. Así es, que nos está dando aún, porque aún no termina, estamos esperando aquella vacuna, casi como en las películas. Queridos amigos, nos ha ganado la hora. Vamos a terminar, vamos a dejar aquí Noche de Viernes, la primera parte, cuando estamos hablando con los protagonistas sobre este tema de actualidad que afecta a todos los países del mundo entero. China lo tiene controlado, los otros países
aún no. Vamos a agradecer, Fiorella, gracias por estar con nosotros en este viernes y nos encontramos el próximo viernes a la misma hora. Muchas gracias, Nico, gracias Ever, Pancho y a todos en sus casas. Nos vemos el siguiente viernes. Chao. Hasta el viernes, Fiorella. Francisco, el próximo viernes contamos contigo o no, vamos a ver, ojalá pudieras. Sí, voy a hacer todo lo posible, lo prometo, porque como venimos diciendo viernes a viernes, se está convirtiendo en algo muy lindo esto de empezar todos tímidos, allá explayarnos un poco más y lo refleja siempre el horario en el que terminamos. Voy a hacer todo lo posible, prometo hacerlo. Claro Así que que hasta el posible viernes que viene. Hasta el posible viernes, Francisco. Y también despedimos a Ever, que desde Chihuahua nos acompaña todos los viernes. Ever, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias y encantado. Y por favor, síganse cuidando todos, usen cubreboca y no dejen de cuidar a los Lavarse demás las manos, con estas ¿no? pequeñas acciones. Perfectamente, Ever se va a poner, ponte la mascarilla, Ever, para enseñar a la gente a no dejar la mascarilla nunca, en ningún momento, ¿verdad? Y siempre lavarnos las manos con jabón. Bien, queridos amigos, gracias, Ever, estás ayudando a mucha gente, recordando a mucha gente a no dejar esta buena costumbre, la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos con nuestro consultorio psicológico. Pausa y volvemos, es Noche de Viernes.